Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el séptimo domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 5, versículos 38 al 48. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, terminamos en este domingo de leer esta sección del Evangelio de San Mateo que se refiere a lo que conocemos como las antítesis de Jesús en el Sermón de la Montaña, es decir, a esta contraposición entre lo que Jesús dice y lo que dice el Antiguo Testamento. Ciertamente, como hemos dicho el domingo pasado, Jesús no viene a abolir la ley o los profetas, no viene a abolirlos sino a darles cumplimiento. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el cristianismo y el judaísmo? Bueno, pues la ley es la misma, la forma de cumplir la ley es distinta. Mientras que el judaísmo privilegiaba el cumplimiento meramente externo de la ley, el cristianismo, enseñado por Jesús, nos invita a observar la ley desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Jesús dice a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Efectivamente, la ley del talión regía desde el Antiguo Testamento. Era una ley que le daba orden a las venganzas que en aquel entonces eran desastrosas, porque a veces la venganza llevaba a abusar, de tal forma que las personas se movían por la compensación. Si alguien me robó una res de ganado menor, yo le puedo robar una. Si alguien me mató un animal, yo le puedo matar otro. Si alguien me quitó una tierra, yo le puedo quitar otra. Es decir, la ley de talión tenía la finalidad de poner orden en las venganzas que a veces eran desmesuradas, que a veces eran incontenibles e injustas. Puede parecernos una barbaridad, pero para aquel entonces era un avance, era un progreso. Sin embargo, Jesús dice, pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Y entonces pone ejemplos muy concretos de cómo se puede poner en práctica esto. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. La lógica de Jesús no es la lógica del Antiguo Testamento, basada en el desquite, basada en una justicia conmutativa. La lógica de Jesús es la lógica del amor, es la lógica de la donación, de la entrega, y por eso la lógica de Jesús nos puede parecer absurda, porque no es la lógica del mundo. Nos parecería que Jesús nos está pidiendo demasiado, porque Jesús nos está pidiendo que hagamos bien al que nos hace mal. Jesús nos dice, yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Parecería que Jesús nos está invitando
a permitir la injusticia en nuestra vida. Al que te golpeó una mejilla, preséntale también la otra. Pero el mismo Jesús, cuando le golpearon en la mejilla, en su juicio, dentro de la pasión, reaccionó y preguntó: ¿por qué me pegas? Es que Jesús no nos está invitando a ser necios, a permitir todo tipo de injusticias. Jesús nos está invitando a no resistir el mal con el mal, porque el fuego no se apaga con fuego. Es decir, el mal se combate a fuerza de bien. Es lo que nos quiere decir Jesús. Y luego Jesús dice: ¿han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? En realidad no existía ese mandamiento. Existía la invitación a amar al prójimo, pero el prójimo siempre era una expresión restrictiva que se refería a la propia familia, a los hermanos, a la tribu a la que uno pertenecía, pero no se refería a todos. Y por tanto, la inferencia de los judíos era: si yo amo a mi prójimo, entonces debo odiar a mi enemigo. Por eso Jesús dice que han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, porque parecía que esta era la enseñanza que sugería este mandamiento. En cambio, Jesús dice: yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Qué difícil es esto que nos pide el Señor. Claro, vuelvo a decir, si seguimos pensando con los criterios del mundo, nos costará mucho trabajo ver los mandamientos del Señor, sus enseñanzas, como algo posible. ¿Es posible amar a nuestros enemigos? Sí, si lo vemos desde la lógica de Jesús, que es la lógica del amor, no la de la revancha, no la del desquite, no la de la venganza. La lógica de Jesús es la lógica de la donación, de la entrega, del sacrificio. Jesús en la cruz oró por sus enemigos, pidió perdón por aquellos que lo mataban. Es que Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él nos va indicando el camino. Él puso en práctica esta palabra antes de enseñarla y nos dice por qué razón debemos amar a nuestros enemigos. Qué absurdo nos parece: para que sean hijos de su Padre Celestial, o sea, para que se parezcan a su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Para Dios, todos somos sus hijos y por tanto no hay buenos y malos para Dios, porque para Dios todos somos sus hijos en la medida en que lo necesitamos, aún incluso aquellos que no lo quieren, aún aquellos que no lo alaban, aún aquellos que no lo reconocen. Todos somos sus hijos. Bueno, pues para parecernos a nuestro Padre Celestial debemos amar a nuestros enemigos, porque Dios ama a todos, sin distinción, por igual. Y entonces termina diciendo el Señor: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? O sea, también aquellos que no cumplían la ley, aquellos que eran vistos como pecadores públicos, también aman solo a los que los aman y saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario. ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y la perfección a la que nos invita Jesús no es una perfección ontológica, de no tener defectos, de no tener fallas. Es la perfección del amor, es la perfección moral que nos lleva a imitar a Dios en todas nuestras actitudes y comportamientos. Que el Señor nos ayude pues con su gracia a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, porque solo con la gracia del Señor, aunada a nuestro esfuerzo personal, podemos vivir esta palabra que el Señor nos ha regalado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.